13, versículos del 9 hasta el 11. Dice la palabra de Dios así: He aquí, el día de Jehová viene terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Recientemente se ha registrado lo que para algunos es el mayor incendio forestal de la historia de Los Ángeles, California, también conocida como la ciudad sin Dios, donde está Hollywood, la ciudad de las celebridades. Se han quemado miles de viviendas, entre ellas varias mansiones de grandes celebridades. Estamos hablando de una ciudad totalmente abocada a la inmoralidad. Si no me equivoco, se registraron más de 24 muertos. Una ciudad donde abiertamente se hacen burlas contra Dios. ¿Sabía que el estado de California tiene una de las políticas más anticristianas de todos los Estados Unidos? La pregunta: ¿es juicio de Dios lo que ha pasado? La respuesta: no lo sabemos. No lo podemos afirmar. Nos duelen los ángeles. Oramos por los ángeles. Pedimos misericordia por California. ¿Puede Dios traer juicio hoy en día sobre una ciudad? ¿Puede Dios traer juicio hoy en día sobre una nación? Pretendo darle respuesta a esa pregunta a través de este tema. Algunos creyentes creen que Dios no castiga a nadie, que no puede traer juicio en este tiempo porque Él es un Dios de misericordia y Él es un Dios bueno. El día de ayer unos chicos me preguntaron: ¿verdad que Dios no hizo el infierno? ¿Verdad que no? Y la verdad, y me dolió darle la respuesta correcta. Pues sí, Dios lo hizo. Porque Dios es un Dios de misericordia y Dios es un Dios bueno, pero también es un Dios justo y también es un Dios de juicio y un Dios que tiene ira también. Vamos a Salmos en el capítulo 34. Salmos capítulo 34, versículos del 15 hasta el 16. Dice la palabra de Dios: el versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Entonces quiere decir que Dios tiene ira, ¿o no?
Lo que pasó en Los Ángeles, estamos hablando, como dije, de una ciudad completamente sumergida en la inmoralidad. Una ciudad, bueno, 2 días antes que comenzaran los incendios, usted vio, ellos hicieron unos comentarios en los que hubo una burla de Dios, donde se hizo mención de que era una ciudad sin Dios. Que Dios haya derramado su juicio o su ira por esas palabras, bueno, quizá no solamente, si así fuera, quizá no solamente fuera por esas palabras. El asunto es que eso ya viene corriendo desde hace años atrás. Y esta es una ciudad en la que constantemente se hace burla de Dios. Pero tenemos que entender que Dios puede traer juicio sobre una ciudad. Dios puede traer juicio aún en este tiempo sobre una nación. Cuando hablamos sobre el juicio de Dios derramado sobre una ciudad, lo primero que la gente suele preguntarse es ¿por qué han de pagar los justos por pecadores? ¿Por qué incluso personas allí que son verdaderos cristianos han tenido que pagar lo ocurrido por el juicio de Dios derramado? Sin duda alguna, estas son preguntas muy buenas y las contestaremos en lo adelante. Primero quiero mostrarte una recopilación de todas las veces que Hollywood, llámese sus actores, se han burlado de Dios en pleno escenario. Así que no te salgas de este video, suscríbete, activa la campanita, compártelo con más personas y danos un me gusta para que YouTube recomiende este video a más personas. ¿Por qué estamos en el infierno? Jamás hicimos nada malo. Es muy fácil. Ustedes vendieron su alma, yo conseguí un contrato. Y por cierto, aquí hay un video que vamos a poner para ustedes. Así que pueden oír a Jack Black en los premios MTV, donde él de hecho dirige, y si ustedes creen, oh, solo está bromeando. De cualquier manera, no me importa si estoy bromeando o no, Satanás está contento de todos modos. Y escuchen cómo él dirige a la multitud en una oración a Satanás. ¿Quién quiere rezarle conmigo al diablo? Déjenme ver esos cuernos. Déjenme ver esos cuernos. Yo también, yo también, yo también. Ahora tomen la mano de la persona que está a su lado. Querido señor oscuro Satanás, espero que todo esté bien contigo. Solo quiero saludarte y pedirte que les concedas a los nominados de esta noche éxito continuo en la industria de la música. Gracias, Satán, por darme inspiración sobre cómo desempeñar este papel. Ya han pasado muchas horas en la primera mitad y los discursos de aceptación han estado en llamas. ¿Quién fue el que más gritó? Veamos bien los números. El elenco y el equipo lideran el camino con 11 nominaciones. Las mamás se mantienen fuertes con 3 gritos. Dios creador del universo, 0 menciones. No hay sorpresa en esta ciudad sin Dios. Supón en lo que Oscar Wilde creía cuando murió. A pesar de tu oposición, supón que es verdad y te diriges hacia las puertas del cielo y te vieses con Dios. ¿Qué le diría Stephen Fry a él? Básicamente le diría, y teniendo en cuenta la Odisea, le diría, ¿cáncer de huesos en niños? ¿De qué vas? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a crear un mundo donde hay tal grado de miseria que no es por nuestra culpa? No está bien, absolutamente malvado. ¿Por qué debería guardar respeto a un Dios estúpido, caprichoso y mezquino que crea un mundo tan lleno de injusticia y dolor? Eso es lo que diría. ¿Y crees que así ibas a entrar en el cielo? No, pero tampoco lo querría. No querría acceder de acuerdo a sus términos, que son injustos. Ahora bien, si muriese y allí estuviesen Plutón, Hades, si fueses los 12 dioses griegos, entonces tendría algo más de inclinación a aceptarlos. Porque los griegos no pretendían no ser humanos en sus apetitos, en sus caprichos, en su insensatez. No se presentaban a sí mismos como ejemplos de sabiduría, de atención, de benevolencia. Porque el Dios que creó este universo, si es que fue creado por Dios, es claramente un maníaco. Un completo maníaco, totalmente egoísta, totalmente... ¿Tenemos que pasar nuestra vida de rodillas agradeciéndoselo? ¿Qué clase de Dios sería capaz de eso? Sí, el mundo es espléndido, pero también habitan en él insectos, cuyo entero ciclo vital es perforar los ojos de los niños y volverlos ciegos.
Devoran sus ojos desde dentro hacia afuera. ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste pasar por eso? Podías fácilmente haber obrado una creación en la que no exista. Simplemente es inaceptable, ¿sabes? El ateísmo no trata solo acerca de no creer que haya un Dios, pero asumiendo que haya uno, ¿qué clase de Dios es? Está claro. Es uno monstruoso, absolutamente monstruoso, y que no merece ni el más mínimo respeto. La vida se volverá más sencilla, más pura, más limpia y más merecedora de vivirla, en mi opinión. Esa es claramente la respuesta más larga que me han dado a esa cuestión durante el transcurso de toda la serie. ¿Existe la libertad de expresión? Claro que sí, solo para un grupo. ¿Cuántas veces no hemos visto cómo no solo Hollywood, sino en otros países como Brasil, por ejemplo, se burlan totalmente con series en Netflix de Jesús y los apóstoles o los carnavales que estos realizan? ¿Acaso se inmuta el mundo cuando se burlan de nuestra religión? ¿Acaso es pagado con cárcel este tipo de acciones? Sin embargo, es de notar cómo podemos ir presos en algunos países por el simple hecho de predicar el evangelio en un espacio público. ¿O no supiste que encarcelaron a un hombre solo por leer Juan 3:16 en la calle? Si leemos la Biblia, mayormente en el Antiguo Testamento y específicamente en lo que relaciona al pueblo de Israel, veremos que Dios advertía a estos a través de sus profetas para que se volviesen de sus malos caminos. Sin embargo, en muchas de las ocasiones vemos que estos seguían renuentes a volverse a Dios. Entonces Dios derramaba su juicio. Y puedo citar casos como es el del profeta Jeremías, ya que a pesar de este ser un hombre de Dios, el juicio que competía a Israel también le alcanzó a él y fue llevado cautivo a Babilonia. O el caso de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Lo cierto es que nosotros los cristianos también padecemos las catástrofes. Entonces, saliendo de este caso hipotético en el que lo ocurrido en Los Ángeles fue la ira de Dios, quiero saber tu opinión tajante sobre el tema. Por ejemplo, el pastor Miguel Núñez al parecer sí tiene claro que esto fue provocado por la ira de Dios. Él escribió en un tweet: lo que está ocurriendo en California me hace llorar, pero en medio del dolor no puedo evitar el recordar que la consecuencia de elegir The White Life is White Life. La vida loca de Sodoma y Gomorra produjo una lluvia de azufre y fuego sobre ellos. Muchos hombres quieren vivir como que no existe un Dios y como que no habrá un juicio. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Oh hombre, tú que me escuchas, nosotros vivimos una vida en la que un día vamos a ser juzgados por Dios. Un día habrá un juicio del gran trono blanco y todos seremos juzgados delante de Dios, sea grande, pequeño, rico, pobre, todos seremos juzgados delante de Dios. Así que te animo a que busques al Señor, ya que solamente en Él encontramos salvación y vida eterna. Nos han vendido la imagen de un Dios, entre comillas, un Dios permisivo y complaciente, que te ama tanto, 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 que hará todo lo que tú digas y complacerá todos tus caprichos. Se nos ha vendido la imagen de un Dios diferente al Dios que plantea la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese Dios complaciente que hace lo que su creación diga, no es el Dios de la Biblia. Ese Dios de bolsillo que cargan por ahí para todos lados, ordenando lo que ese Dios debe hacer o no debe hacer, ese no es el Dios real.
El Dios de la Biblia se encuentra sentado en su trono. El Dios de la Biblia es soberano, está en control de todas las cosas. Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios también de juicio, es un Dios que arde en furor de ira ante el pecado. Si es verdad que es amor, pero un amor justo que exige responsabilidad. No es el amor que plantean los seres humanos, no es el amor de las telenovelas, ese no es el Dios a quien nosotros adoramos. Él es justo y santo, Él es misericordioso, pero también es firme en sus designios eternos. Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice: porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Como dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Se nos olvida que Dios no cambia, que es inmutable. Se nos olvida que ese Dios de amor es el mismo que hacía rugir los cielos en el monte Sinaí, que abrió la tierra y se tragó a Coré con toda su gente. Número 16, versículos del 31 hasta el 35. A muchos no les gusta escuchar esto, ¿saben? A muchos no les gusta conocer a ese Dios. Dice: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. A la gente no le gusta hablar de ese Dios que trae juicio. Por eso el proverbista dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, si eres inteligente, témele. Si eres sabio, debes temerle a Dios. Se nos olvida que ese Dios de misericordia es el mismo que consumió a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre, que mató a Ananías y Zafira por mentir en el altar de la iglesia. Si vamos a Génesis, en el capítulo 19, primer libro de la Biblia, Génesis 19, versículos 24 hasta el 28. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde habían estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la ciudad de aquella llanura, miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno.
Así fue el fin de Sodoma y Gomorra. Su amor es santo, su misericordia es pura, su ira también es pura, sus juicios también son santos. Todo lo que viene de Dios es perfecto. No hay en él mudanza ni sombra de variación. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es 3 veces santo, es perfecto, es justo, es amor, y todo lo que hace está bien hecho, y todo lo que hace es puro y es santo. Ese es nuestro Dios. ¿Puede Dios traer juicio en este tiempo? ¿O solo es algo que ocurría en el Antiguo Testamento? Vamos a leer Hechos capítulo 5, versículos del 1 hasta el 11. Hechos capítulo 5, versículos del 1 hasta el 11. Estamos hablando ahora del Nuevo Testamento. Para los que dicen, no, pero lo que pasa es que Dios era así, pero en el antiguo, ya no, ya Dios ahora es diferente, ahora es puro amor. No se confunda, no se confíe, porque Dios no cambia. Es uno de sus grandes atributos, se llama inmutable, no cambia, siempre ha sido el mismo, siempre será el mismo. Dios no cambia. Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 11 dice: bien, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. O sea, supongo que él ofreció: voy a vender esto en tanta cantidad y lo voy a traer, ¿ok? Y lo trajo a los pies de los apóstoles. ¿Para qué lo haría Ananías? ¿Para qué? Seguramente para quedar bien. Wow, mire, vendió una casa y dio $5,000 a la iglesia. Wow, qué bien. Pero resulta que no la vendió en 5,000, la vendió en 15,000. Pero él quería quedar como el héroe. Ay, mire, yo vendí la casa y traje a la iglesia lo que vendí, ¿verdad? Dice, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso de como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo nada lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Tremendo, ¿no? Y estamos hablando de un evento del Nuevo Testamento. Estamos hablando de un evento que se puede registrar como parte o dentro del periodo de la gracia.
En 1 Corintios 5 vemos a un hombre que estaba con la mujer de su padre. No sabemos si era la madre o la madrastra. Se cree que es la madrastra, una especie de caso de incesto. Era miembro de la iglesia. Y el apóstol Pablo dijo: yo no estoy presente, pero ya he juzgado. Y voy a entregar a ese hombre en manos de Satanás para que lo mate. Dijo el apóstol Pablo. También vemos el caso de la iglesia de Corinto, también cuando ellos hacían la Santa Cena y la tomaban de manera indigna. Algunos dicen que pasaban todo el día sin comer para ir a comer en la noche. Y cuando llegaban, no esperaban ni siquiera que oraran, sino que salían corriendo, porque no hacían la Santa Cena como hoy en día se hace con el pan y el vino, sino que había también muchos alimentos. Había golosidad, pero eso era lo más pequeñito. Había también borrachera, salían de la cena borrachitos. Y más aún, se cree que había también inmoralidad sexual después que se emborrachaban. Y el Señor le dijo, el apóstol Pablo le dijo: ustedes están tomando la cena indignamente, 1 Corintios 11, por eso hay muchos enfermos entre vosotros, y muchos débiles, y muchos han muerto. Y estamos hablando del Nuevo Testamento. El asunto no era la cena del Señor, el asunto era la falta de integridad que había en la iglesia de Corinto. Si Dios es amor, pero también es justo, ¿sí? Dios es santo, pero también es justo. Y la injusticia no quedará impune ante un Dios justo. Dios no es un tonto a quien podemos engañar o de quien podemos burlarnos y salir gratis. A Dios hay que respetarle, hay que temerle. Salmo capítulo 2, versículos 1 hasta el 5. Salmo capítulo 2, versículos 1 hasta el 5. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Puede traer juicio Dios sobre una nación? Claro que sí. Él puede traer juicio por medio de la naturaleza. Él puede traer juicio por medio de terremotos y tsunamis. Dios puede traer juicio por medio de huracanes, incendios forestales, inundaciones o tormentas. Dios puede traer juicio sobre una nación de esta manera. Dios también puede traer juicio por la mano del hombre, poniendo en el corazón de los hombres o permitiendo que ellos se afirmen en su maldad con sus duros corazones. Dios puede hacer juicio sobre una nación, como ejemplo guerras, como enfermedades, epidemias, pandemias. Él puede colocar a un tirano en el poder para traer juicio sobre una nación. Ejemplo clarito lo vemos: Nabucodonosor, Darío y cuántos reyes
en los que participaron para hacer guerra contra el pueblo de Israel. ¿Es juicio lo que pasó en Los Ángeles? No podemos afirmar que se trate de un juicio de Dios. Es verdad que se burlaron del Señor, pero en muchos países también se han burlado de Dios y no ha caído fuego aún. Pero es perfectamente posible que una nación sea juzgada porque ha ofendido tanto a Dios, que encienda su ira como Sodoma y Gomorra. ¿Fue juicio en este caso? Tal vez sí, pero el peor de todos los juicios es al partir de este mundo sin un corazón arrepentido y sin Cristo. Ese es el peor de todos los juicios que un ser humano va a poder experimentar. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esa frasecita, Dios vivo, cuando usted la lea en las Sagradas Escrituras, por lo general se refiere a esa parte del carácter de Dios que es temible, que trae juicio y rectitud. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ven para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Cuando la Biblia dice Dios vivo, apriétese los pantalones, porque está hablando de un Dios que puede traer juicio, un Dios de justicia. La gracia, yo siempre lo digo, es como una mano gigantesca que impide que el peso de la ira de Dios caiga sobre toda la humanidad. Yo la veo que está temblando así, porque es muy pesada aquella ira, pero un día la ira de Dios caerá sobre la humanidad. Un día esa mano de la gracia se quitará y todo el peso de la ira de Dios caerá sobre este mundo impío y nada lo podrá detener. Hay cristianos en los incendios de California. Sí. Hay iglesias que yo sigo, pastores que amo que están en California. Estamos orando por el pastor John MacArthur, que está delicadito de salud, ¿verdad? Me gusta mucho escuchar sus predicaciones. MacArthur se ha enfrentado en varias ocasiones de manera firme y contundente al gobernador de California. Sí, hay cristianos, de hecho habían pedido oración por un grupo, un buen número de familias que pertenecían a la iglesia, que habían sido afectadas por los incendios. Si no me equivoco, en ese mismo estado también está Tejever. Y si no me equivoco, en ese mismo estado también está Rick Warren con la iglesia Saddleback. Cristianos, creyentes afectados por el incendio. También vimos milagros de gente cristiana que se quemaron todas las casas a su alrededor, pero a ellos no. Propósito de Dios, tal vez. Una iglesia también Dios la salvó de las llamas. ¿Quién puede examinar el corazón de Dios y poderlo saber por qué lo hizo, ¿no? Lo que sí sabemos es que si lo hizo, está bien, porque Él es Dios. Santo y perfecto, y todas sus obras son buenas y santas y puras. Iglesias también se quemaron
hermanos por quienes oramos. Quiere decir que estos creyentes estaban mal, a los que se les quemaron las casas. Esas iglesias estaban mal, no lo sabemos. No necesariamente. Claro que no. A veces Dios permite la maldad, a veces Dios permite las cosas que lleguen a la vida de sus hijos. A veces es porque está trayendo juicio, a veces porque está trayendo disciplina, a veces es porque simplemente quiere enseñarnos algo y quiere que subamos un peldaño más. Así que nosotros no podemos saber por qué vinieron estas cosas por la vida de algunos cristianos que viven en California. Le ponemos algunos ejemplos bíblicos. Daniel y sus amigos fueron cautivos a Babilonia, aunque ellos no fueron nunca los causantes de que la ira de Dios se encendiera. ¿Me estoy explicando? El Señor siempre estuvo con ellos, pero pasaron el resto de sus vidas en Babilonia, cautivos. Jeremías advirtió al pueblo por mucho tiempo sobre el castigo que venía. Jeremías tenía años advirtiendo. Jeremías advirtió con lágrimas, advirtió con llamados constantes al arrepentimiento. Por eso le dicen el profeta llorón, porque lloraba por un inminente juicio que venía sobre el Judá. Y trató de advertirles muchas veces. Se cree que cuando Jeremías ya era un hombre adulto, Daniel y sus amigos apenas eran unos jóvenes. Y le tocó vivir a Jeremías la triste historia de ver a su nación cautiva, y probablemente Jeremías también fue cautivo. Y él no fue causante de lo que provocó el juicio de Dios, del autor de la ira de Dios. Vamos a Jeremías capítulo 4. Jeremías en el capítulo 4, versículo 19 hasta el 28. Jeremías 4, 19 al 28. Dice el profeta Jeremías: mis entrañas me duelen, las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? He de oír sonido de trompeta, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para el mal, para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y aves, las aves del cielo no se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Todo esto fue antes de que
el pueblo fuera cautivo a Babilonia, el Espíritu de Dios había advertido a Jeremías de todo lo que venía para ellos si no se arrepentían. Yo creo firmemente de que Dios nunca desampara a sus hijos, nos toma en sus brazos en los momentos difíciles, pero así como el sol sale sobre justos e injustos, o como la lluvia cae sobre justos e injustos, así no estamos exentos de vivir ciertas cosas que nos toca vivir en esta vida por causa de los juicios que Dios trae para una nación. ¿Es la ira un atributo de Dios? Nos hacemos la pregunta. Hay muchos creyentes que afirman que Dios no puede tener ira, pero eso no es lo que leemos en las Escrituras. Cuando vemos que Dios se aira, no es que Él perdió los escrúpulos o perdió la compostura, sino que la ira es un atributo de Dios. Cuando Jesús llegó y volteó las mesas en el templo de Jerusalén, no fue porque perdió el control, porque perdió los estribos y se cegó, no. Dios nunca se ciega, hermano. Dios está siempre haciendo lo que es correcto y lo hizo con toda intención y sabía lo que estaba haciendo, trayendo justicia a través de su ira. La ira, estoy absolutamente seguro, es un atributo de Dios. Si vamos a Salmos capítulo 21, versículo 9, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Otros dicen que Dios solo se aira en el Antiguo Testamento, porque ahora Dios es puro amor. Esta afirmación pasa por alto un atributo muy importante, que Dios es inmutable, que Dios no cambia. Y de todos los textos que hemos leído, ¿cómo los van a explicar si dicen que Dios no tiene ira hoy en día? Es como que el Dios del Antiguo Testamento siempre vivía airado y de repente todo cambió y ahora es puro amor. Esto se llama morcionismo. Morcionismo. Dicho por el teólogo Morción en el siglo II y que fue refutado fuertemente por el pastor Tertuliano en aquel entonces. Esta doctrina afirma que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, que ha cambiado. Y que Jesús sí es el Hijo de Dios, pero no es el mismo. Es totalmente una aberración doctrinal, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Es Dios el autor de la maldad? No podemos olvidar lo que acabo de decir. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Es verdad que no podemos afirmar si lo que pasó en Los Ángeles fue un juicio divino o no, pero no olvides que Dios es soberano. Es un atributo de Dios, soberano. ¿Qué significa? ¿Qué implica ser soberano? Implica que todo lo que pasa está dentro de su perfecta voluntad, activa o permisiva, y que nada de lo que pasa en este mundo está fuera de su control. Dios, si Dios no estuviera en control de todo, entonces no sería soberano. Y si Dios no fuera soberano, entonces no sería Dios.
que puede ser la voluntad activa o permisiva, que Dios no es directamente el autor de la maldad, pero a veces la permite o deja que las cosas sigan su curso y no interviene porque simplemente está dentro de su plan. ¿Cuántos me están entendiendo? Paga el justo junto con el impío. ¿Es esto una injusticia? ¿Se acuerdan el texto de Génesis capítulo 18? Cuando Abraham intercedió por Sodoma para que Dios no la destruyese. Podemos leer algunos versículos. Desde el versículo 20, por ejemplo, podemos leer: entonces Jehová le dijo, Génesis 18, 20, entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Abraham hablando muy humildemente, ¿no? Allá no estaba parado. Quizás faltarán de 50, perdón, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizá se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizá se hallaren allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he aprendido el hablar a mi señor, quizá se hallan allí 20. No lo destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, y hablaré solamente una vez, quizá se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Quiere decir entonces que no habían 10 justos en Sodoma, ni siquiera, porque el Señor destruyó por completo, totalmente, aquella ciudad, y también destruyó a Gomorra. Y ustedes saben que había en Sodoma, ¿no? El grupo de la banderita, los innombrables, ¿verdad? Eso es lo que había en Sodoma. Y también había gente mala, sicarios, homicidas, que destruían y mataban en Gomorra.
sin ninguna duda, una ciudad o una nación es transformada cuando está llena de creyentes fieles a Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Sin ninguna duda. Los cristianos verdaderos que en el día de hoy lamentablemente están muy escasos y se pueden buscar como aguja en un pajar. Sí, hay muchas iglesias, andan por ahí espalda con espalda, andan por ahí 3, 4 iglesias en una misma cuadra, pero el país cayéndose cada vez más. Entonces parece que la cosa no concuerda mucho, ¿verdad? No, se buscan cristianos fieles, se buscan porque no hay muchos. Sin embargo, no te jactes, porque las escrituras dicen que Dios no va a destruir a una ciudad o no va a traer juicio porque hay 10 justos ahí. Entonces tú dices, bueno, como yo soy justo y en la iglesia somos más de 10, entonces Dios no va a traer juicio porque nosotros somos justos. Bueno, pero es que recuerda que nadie es justo por su propio mérito. No hay justo, dice la palabra, ni siquiera uno. Nuestra justicia depende de Cristo y nada más de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? La justicia que tenemos nosotros no nos pertenece, no es por mérito propio, es por Cristo. Por eso dice Romanos 3, versículos 10 al 12, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tampoco es que estamos exentos de que Dios traiga juicio sobre una nación. Sin embargo, yo creo que la presencia de los cristianos tiene un valor muy grande en una nación. Por ejemplo, vemos naciones que fueron transformadas en el tiempo de los hermanos Wesley. Por ejemplo, Inglaterra fue muy transformada. Fue un avivamiento. No era tanto de milagros, era un avivamiento mayor, un avivamiento de vida salvada, de arrepentimiento. Y sí, yo creo que trae un resultado muy grande que una nación tenga muchos cristianos verdaderos. Lo que pasa es que las iglesias están llenas de evangélicos, pero cristianos verdaderos brillan por su ausencia y son pocos. Y no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Algo está pasando en el mundo. Ustedes vieron lo que pasó el año pasado en los carnavales de Brasil, ¿no? Ya vienen otra vez carnavales. Y ya están preparando otra vez las burlas. ¿Será juicio de Dios lo que hemos pasado en Venezuela? ¿Por qué un país con tanta riqueza ha caído tan bajo? Para nadie es un secreto que nos ha tocado vivir la crisis más grande de la historia de nuestro país. Y la hemos vivido como Jeremías. No la causamos nosotros, pero la hemos tenido que vivir. No la así como la vivió Daniel. El Señor guardó a Daniel en medio de Babilonia. El Señor guardó a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, siendo cautivos en Babilonia con ciertos privilegios, pero eran cautivos, así como Dios te ha guardado a ti de todos los días que estuvimos sin luz, de cuando no ha habido gasolina, de cuando no ha habido agua, de cuando no ha habido nada, de cuando había colas para la comida. Dios te guardó a ti y me guardó a mí en medio de la crisis más profunda que este país ha tenido. Y no lo provocamos nosotros. Pero creo
que sí es un juicio de Dios. Se nos fueron nuestros amigos, se nos fueron los miembros de la iglesia. Cuando se fue Suri, aquí venía una familia como de 14, ¿no era así? 14. Se fueron el mismo día para Ecuador. La iglesia quedaba vacía. Discipulaba a un muchacho, a lo que tuve que estar agarrando firmes en Cristo, me voy del país. ¿Quién levanta líderes así que se van? Hemos tenido que despedir a nuestros hijos. Por allá tienen a Josué lejos. ¿Cuántas veces tenía que llevar, sacar una lagrimita, ¿verdad? Porque lo tengo por allá y tengo que mirar. Suri está por allá, por Ecuador, y nos ha tocado verla de lejos por video y llorar. En estos días se me quebró la voz cuando estaba felicitándola por su cumpleaños. ¿Cuántos años sin verla? Nos ha tocado vivir lo que otros causaron, nos fuimos nosotros. Así como Jeremías, así como Daniel, así como Ezequiel también. Isaías también lo vivió en el caso de Israel, cuando fue cautivo a Asiria. Y Jeremías, Daniel y Ezequiel en el caso de Babilonia, cuando fueron las dos tribus cautivas a Babilonia. Los matrimonios que se han destruido por la separación. ¿Cuánto? No me alcanzarían las manos para contar. ¿Cuánto dolor? ¿Quién ha traído eso? Bueno, Dios no es el autor de la maldad, pero si Él quisiera, hace así y lo quita todo ya. Por alguna razón, que desconocemos, tal vez Dios lo ha permitido. Lo que nos cuesta conseguir los recursos. 6 años paramos aquí la construcción del templo. 6 años. Ni un bloque se puso por 6 años. Y veníamos viendo en popa. ¿Se acuerdan? Y de repente, si no había para comprar una paquete, ni menos para comprar un bloque. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, yo pienso que si es un juicio de Dios, la iglesia tiene la salida. Segunda de Crónicas 7, 14. Pero ¿qué están haciendo las iglesias? Abriendo ranchos por todas partes, hablando de la prosperidad, exaltando al hombre, haciendo... No todas, ¿no? Porque hay iglesias que son fieles, hay iglesias que se han mantenido puras, pero sí es verdad que son la minoría. Entonces, oración, iglesia, por nuestro país, y agarrarnos de la mano cuando nos toque vivir dificultades, que el Señor siempre, siempre, siempre estará con nosotros, en las buenas, en las malas, en los tiempos buenos y también en los tiempos difíciles. Amén, amén. Alabado sea su nombre.